Bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Necesito que adivines el animal que voy a describir y cuando tú lo sepas te puedes tocar la nariz cuando lo sepas. Este animal suele ser de color blanco o café o puede tener manchitas también. Este animal le gusta comer pasto y beber agua. Este animal hace un sonido como este. Pe. ¿Adivinaste cuál es? Es una oveja. Esta oveja a veces necesita de alguien que las cuide y que las ame. ¿Sabes cómo se llama esta persona que cuida las ovejas? Pastor. Nos parecemos mucho a esas ovejas. A veces no nos desviamos del camino y necesitamos a una persona que nos cuide y que nos ame. Necesitamos al gran pastor, el Señor Jesús. El Señor Jesús hizo el único camino para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Di conmigo la frase del día: Jesús perdona los pecados. Antes de comenzar, oremos. Amado Padre, gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo más de ti. Ayúdanos a entender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Listos? Comenzamos. Ana me mandó un mensaje y me dijo: Maestra Liz, estoy tan feliz porque Jesús me perdonó de mis pecados. Ahora Él es mi Salvador. Él es maravilloso. Rápidamente recordé el siguiente canto. Escúchalo. Maravilloso. Investigué esta palabra en el diccionario y significa extremadamente bueno. Esta es una definición perfecta para Cristo. Cristo es Dios mismo. Él es maravilloso y tú puedes pedirle a Él que sea tu Señor cuando tú decides seguirlo y obedecerlo también. Él sabe que tú y yo le necesitamos por nuestro pecado. Necesitamos que Él nos perdone y Él está dispuesto a hacerlo. Pero no solamente eso, Él nos da su Espíritu que nos transforma y nos ayuda para cada día ser más semejantes a Él. La mayor manera en la que Él mostró su amor para cada uno de nosotros fue muriendo en la cruz. Él dio ahí su vida y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Lo más hermoso es que Él no se quedó muerto. Después de 3 días Él volvió a vivir y ahora está en un lugar de honor junto a su Padre. Él te invita que tú vengas a Él. Tú puedes venir a Jesús cuando tú le pides perdón por tus pecados y decides recibirle como tu Salvador. Hoy mismo, si tú no lo has recibido como tu Salvador, puedes venir a Él. Habla con Él, pídele perdón por tus pecados y dile que quieres que sea tu Salvador. Pero si Jesús ya es tu Salvador, recuerda que Él ya te transformó. Y su Espíritu te ayuda a ser diferente. Recuerda conocer cada vez más a Jesús, siguiéndole, leyendo su palabra también. Ahora, ¿qué te parece si juntos cantamos nuevamente este canto? Maravilloso es Cristo,
prisa, ven a Él. ¿Qué es esto? Así es una oruga. ¿Y en qué se convertirá después? Exacto, en una mariposa. ¿Pero qué tiene que pasar antes de que se convierta en una mariposa? Tiene que hacerse una crisálida, es decir, una caparazón fuerte que le ayuda a protegerse mientras se convierte en una mariposa. Una mariposa no comenzó siendo una mariposa, tuvo que iniciar un proceso de cambio. Me pregunto, ¿qué contestaría una mariposa si le preguntáramos cómo se sintió en ese cambio? Sí, ¿verdad? Los cambios no siempre son fáciles, pero muchos pueden ser buenos. Dios quiere que tú y yo también cambiemos y sin duda ese cambio será bueno. De hecho, de eso habla nuestro versículo de hoy, que se encuentra en 2 de Corintios 5:17 y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Este versículo se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Primera de Corintios y Segunda de Corintios fueron palabras escritas y dirigidas a personas que creían en nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Corinto. Para todo tipo de personas, hombres, mujeres y niños. Y ellos necesitaban recordar algunas cosas que tú y yo también necesitamos recordar acerca de la palabra de Dios. Y de hecho por eso estamos memorizando este versículo. Lo que está escrito en 2 de Corintios es verdad porque es parte de la palabra de Dios y cada parte de la palabra de Dios concuerda con el resto de la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él y también saber cuáles son aquellas cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. Comencemos con la cita bíblica de 2 de Corintios 5:17, después el versículo, y terminamos diciendo nuestra cita bíblica. Entonces lo comenzamos así. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. Esto se refiere a las personas que han creído en Jesús como su Salvador. Y pueden ser gente grande, gente chica, hombres, mujeres, niños, todas las personas que han puesto su confianza en Jesús. Otra manera de decir que tú has creído en Cristo es decir que estás en Cristo. Así es otra manera. Pero también dice nueva criatura es. Esto significa que cada persona que ha creído en Jesús como su Salvador es hecho una nueva criatura. Eso no significa que te conviertes en algo o en alguien más. No, significa que eres nuevo porque Jesús ha perdonado tus pecados y ha puesto nuevos deseos en ti. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas son los malos deseos o los pecados que cometíamos antes de haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Este versículo te enseña que Dios te hace nuevo por dentro. Él te ayuda a tener nuevos deseos, a seguir a Jesús como no lo hacías antes. Y ahora tú puedes seguirlo. Cuando crees en Jesús es como si fueras hecho completamente nuevo, pero siguiendo siendo tú. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, este versículo es una gran promesa para ti, porque Dios te ha hecho nuevo para querer seguirlo a Él en lugar de a ti mismo, para escuchar al Espíritu Santo en lugar de escucharte tú. Y sabes, Él también te ayudará para que puedas tomar las decisiones que son las mejores para poder ser igual que Jesús. Y tú puedes agradecerle ahora mismo por haberte hecho nuevo. Pero si tú aún no has creído en Jesús como tu Salvador, tú necesitas saber que Él quiere
perdonar tus pecados. Él quiere hacerte nuevo y quiere invitarte a su familia. Cuando tú crees en Él, Él pondrá nuevos deseos en ti para que tú comiences a hacer las cosas diferente. Ahora di conmigo la frase del día. Jesús perdona los pecados. Muy bien. Ahora les voy a pedir que me ayuden a decir este versículo y lo vamos a decir de la siguiente manera. Lo vamos a repetir a la forma de la metamorfosis. Recuerden que la metamorfosis es hacer un cambio completamente diferente. Es cuando la oruga se convierte completamente diferente a ser una mariposa. Así que vamos a hacer algunos movimientos que van a ser completamente diferentes, así como es la metamorfosis. Miren, lo vamos a decir de ciertas maneras. La primera va a ser así. Primero voy a agitar mis manos todo lo que pueda, pero cuando digamos la frase nueva criatura es, entonces vamos a cambiar el movimiento. En lugar de mover mucho las manos, las vamos a dejar quietas, porque es un cambio completamente diferente, ¿de acuerdo? Pero recuerden la cita bíblica al principio y al final. Comenzamos la primera. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien, ahora vamos a hacer este cambio. Lo vamos a comenzar diciendo volteando hacia un lado, y cuando digamos las palabras nueva criatura es, nos volteamos hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Comenzamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Bien, ahora lo vamos a decir con voz baja, y cuando digamos la misma frase con la que estamos cambiando, subimos nuestro volumen, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Bien, lo vamos a decir la última vez haciendo un círculo con nuestra mano, así, y cuando digamos otra vez nueva criatura es, lo cambiamos del otro lado, ¿de acuerdo? Comenzamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. Aida se encontraba fuera de su casa pateando unas piedras que se encontró. ¿Sabes por qué? Porque ella se había vuelto a enojar con su mejor amiga Teresa. Aida estaba triste y enojada porque decía, no puede ser, otra vez lo hice, otra vez me enojé con mi mejor amiga. Y sabes, ella estaba sumamente triste, pero también sumamente enojada, porque ella ya había creído en el Señor Jesús como su Salvador, pero ahora se preguntaba si Jesús podía perdonarle por lo que estaba haciendo. Hoy, como en otras clases, tú has escuchado hablar acerca de Pedro. Pedro es uno de los discípulos de Jesús, y Pedro también se encontraba constantemente luchando con el pecado y con no hacerlo. Y Pedro también se hizo esa misma pregunta, porque lo que a continuación vas a escuchar en la historia, Pedro no sabía si Jesús lo iba a perdonar. ¿Sabes? Jesús y sus discípulos junto con Pedro estaban en una cena que debería de haber sido la cena más especial y maravillosa. Al menos eso Pedro pensaba. Pero, ¿sabes? No fue así, porque el Señor Jesús empezó a hablar acerca de lo que iba a sufrir y de cómo iba a ser crucificado en una cruz. Así es que para Pedro escuchar eso de alguien a quien amaba como a Jesús no era algo bonito. Así es que Pedro, cuando seguía escuchando cómo el Señor Jesús iba a sufrir, ¿sabes qué? Pedro le dijo, Jesús, si es necesario, yo iré a la cárcel contigo y aún voy a morir por ti. Y ¿sabes? El Señor Jesús le dijo estas palabras a Pedro. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto era
significaba que Pedro iba a decir que no conocía a Jesús o que no era seguidor de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Después de esta cena, entonces los discípulos y el Señor Jesús fueron a un jardín llamado Getsemaní. Ellos estaban ahí en ese jardín, ya era muy noche y ellos estaban en ese lugar y el Señor Jesús estaba ahí orando. Era un lugar súper silencioso y el Señor Jesús estaba ahí hablando con su Padre. De repente, ese lugar tranquilo y silencioso se llenó de bullicio y se llenó de muchos soldados. Y entonces estos soldados tomaron a Jesús, lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro sigilosamente y silenciosamente siguió a donde llevaban a Jesús, a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una persona que conocía perfectamente la ley de Dios y era un hombre muy importante. Así es que ahí estaba Pedro en la casa del sumo sacerdote. Él estaba tratando de ver por las ventanas y por los orificios que encontrara qué estaba pasando adentro con el Señor Jesús. Y sabes, él estaba muy cerca y en el patio había una fogata. Ahí estaban los sirvientes del sumo sacerdote y algunas otras personas. Y Pedro se acercó y se empezó a calentar las manos. ¿Qué te parece si tú también ahí haces como si hubiera fuego y te empiezas a calentar tus manos? Seguramente hacía mucho frío y Pedro estaba ahí calentando sus manos. Y de repente una sirvienta le dijo: ¡Ah! Oiga, usted, yo lo conozco, yo lo he visto a usted con Jesús que está allá adentro. Y Pedro se empezó a voltear y dijo: ¿A mí? No, yo no, me he de parecer, pero yo no soy. Pedro estaba haciendo lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Lo estaba negando por primera vez. Estaba diciendo que él no conocía a Jesús. Pedro se movió de ese lugar y siguió ahí alrededor del patio y otra persona le dijo: usted es un seguidor de Jesús, yo lo vi caminar con él. Y Pedro dijo: ¿yo? No, yo no estoy aquí nada más viendo, pero yo no conozco a Jesús ni nunca lo he seguido. La segunda vez. Pasó un poco más de tiempo y nuevamente alguien le dijo: usted conoce a Jesús, yo lo he visto cuando él enseñaba. Y Pedro dijo: ¿yo? No, usted me está confundiendo, yo no lo conozco y ni siquiera lo sigo. Y ahí fue la tercera vez que Pedro negó al Señor Jesús. ¿Sabes? Seguramente él se sintió muy triste porque había hecho algo que él sabía que no debería hacer, y es decir, que no conocía a Jesús y que no lo seguía. Él había mentido. ¿Alguna vez has mentido pensando que esa es la mejor manera de solucionar un problema? Seguramente que sí. En ese momento has pensado que es la mejor solución. O quizás has estado luchando con dejar de decir esas malas palabras, pero cuando te enojas, te brotan de la boca como si salieran como agua, ¿verdad? O quizás también te has desesperado con tu hermano pequeñito o quizás también has sentido que sabes que no debes de ver esos programas en la televisión y lo terminas viendo, ¿verdad? Seguramente tú has hecho cosas que no le agradan a Jesús, pero ¿sabes qué? Si tú ya has recibido al Señor Jesús, tú y yo debemos de recordar lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice en 2 de Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? El día que tú recibiste al Señor Jesús en tu vida, Él te dio una nueva vida, una vida diferente, que ya no está dominada por el pecado. Una vida que consiste en que Él te gobierne, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y todo tu ser. Pero seguramente tú has sentido que a pesar de esta nueva vida, tú sigues haciendo cosas que le desagradan a Dios, como Pedro en este momento había negado a Jesús, que lo conocía. Él se sintió muy triste y él se sintió demasiado molesto por lo que había hecho de negar al Señor Jesús. Así es que él salió de ese lugar y seguramente empezó a llorar y a preguntarse si si el Señor Jesús lo podía perdonar después de haberlo negado esas 3 veces.
Y aunque el Señor Jesús, después de haber estado ahí en la casa del sumo sacerdote, fue juzgado injustamente porque el Señor Jesús nunca hizo absolutamente nada malo, después de ahí lo llevaron y le dieron de latigazos y le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y él no merecía absolutamente nada de esto que le estaba pasando. Después de eso, también los soldados romanos lo hicieron que cargara esa cruz tan pesada para que finalmente lo llevaran al lugar donde lo iban a crucificar, y entonces él ahí murió. Sabes, todo esto no era lo que Jesús merecía, pero Jesús sabía que esto era lo que tenía que pasar. Y sabes, el único de sus discípulos que estaba ahí al pie de la cruz era Juan. Pero ¿dónde estaban sus demás otros discípulos? La Biblia no nos dice con exactitud dónde estaban los demás discípulos, pero ¿sabes? Yo creo que Pedro estaba a lo lejos mirando y sintiéndose mal por haber cometido pecado una vez más y sin saber si Jesús lo podía perdonar, y mucho más ahora que estaba ahí en esa cruz muriendo. Todo esto que te estoy contando es el plan perfecto de Dios. Jesús es el perfecto Hijo de Dios y vino a esta tierra como un bebé, creció como un adulto, y todo esto lo hizo voluntariamente con una sola intención, que era morir por tus pecados y mis pecados en esa cruz. Sabes, el Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, alimentó a muchas personas, también sanó a muchos enfermos y les enseñó muchas cosas a sus discípulos. A Pedro y al resto de sus discípulos les habló acerca del plan perfecto de Dios. Jesús, mientras estuvo en esta tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Pero eso no fue lo más importante que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra. Lo más importante que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra es dar su vida por amor a ti. Sí, Dios te ama, y ese amor tan grande que Él tiene por ti hizo que el Señor Jesús viniera a esta tierra. El pecado, que son las cosas que tú y yo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios, es algo que nos separa completamente de Dios. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay nadie en esta tierra que haga lo bueno. Todos tenemos ese deseo de hacer las cosas malas, de hacer las cosas a nuestra manera. Y sabes, es eso lo que nos separa de Dios, y por eso Jesús vino a dar su vida por amor a ti y por amor a mí, para que entonces nosotros pudiéramos tener una comunión, una relación con Dios a través del sacrificio de Jesús. La Biblia también nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El Señor Jesús tomó sobre sí todo el pecado que tú y yo y el mundo entero ha cometido para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. Así es que esto forma parte del plan de Dios, que Jesús muriera en una cruz y resucitara al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener nuestros pecados perdonados y así un día ir con Él al donde Él está, que es el cielo. Este era el plan perfecto de Dios, que Jesús muriera. Pero seguimos teniendo la misma situación. Pedro estaba ahí pensando cómo era que el Señor Jesús lo iba a perdonar si Él ya estaba muerto. Pero, ¿sabes? Él se enteró de una noticia increíble. Sí, esa noticia es que después de 3 días que el Señor Jesús murió en aquella cruz, Él resucitó. Sí, Él estaba vivo nuevamente. Y ¿sabes? Esta noticia la escuchó por unas mujeres que fueron a la tumba y se encontraron al ángel diciéndole que Jesús estaba vivo, que Él se había levantado de entre los muertos. Así es que, ¿sabes qué? Yo creo que Pedro pensó que tenía una oportunidad de ser perdonado por Jesús, puesto que ahora estaba vivo. ¿Podría ser esto posible? Claro que podría ser posible, ¿sabes? El Señor Jesús se les presentó a Pedro y a sus discípulos en 2 ocasiones anteriores, pero Pedro se seguía preguntando si era posible que su relación con el Señor Jesús fuera restaurada, fuera nuevamente la de antes de que Él lo negara. Pero para esto Pedro decidió regresar a hacer lo que ellos hacían antes de seguir a Jesús. ¿Y sabes qué era lo que hacían antes? ¿Te acuerdas? Exacto, ellos pescaban. Así es que se fueron a pescar y, ¿sabes? La Biblia nos cuenta que ellos estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pescaban, pero nada. De repente, una persona extraña en la orilla gritó:
¿tienen algo para comer? Y ellos se quedaron así sorprendidos como diciendo, pues no tenemos nada porque tenemos aquí toda la noche tratando de pescar y no tenemos ni un pez. Entonces uno de los discípulos afinó bien su mirada y ¿quién creen que era el que estaba en la orilla? Exacto, el Señor Jesús era el que les estaba diciendo que si tenían algo de comer. Él les estaba ya preparando todo para un delicioso desayuno. Entonces el Señor Jesús le dijo a los discípulos que echaran la red y cuando la echaron, fueron tantos los peces que cacharon que aproximadamente eran 153 peces. Imagínense, eran muchos. La red estaba por reventarse y cuando se dieron cuenta de eso, Pedro se tiró de la barca al agua y fue hasta la orilla a ver que realmente era el Señor Jesús. Cuando Pedro se aseguró que el que estaba ahí era el Señor Jesús, regresó con los discípulos, les ayudó a sacar esa red llena de peces y entonces se sentaron aquel día a comer con su amigo y con su Salvador, el Señor Jesús. Entonces, después de terminar esa comida deliciosa, Pedro seguía teniendo la misma inquietud en su corazón, si él podía restaurar esta relación de amistad con Jesús. Y Jesús sabía lo que Pedro estaba sintiendo en su corazón y lo que estaba pensando, porque Él lo sabe todo. Así es que entonces Jesús le hizo 3 preguntas y le dijo a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y Pedro contestó, sí, alimenta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le dijo, sí, alimenta a mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó que si lo amaba y le dijo que sí. ¿Sabes? Las mismas 3 veces que Pedro lo negó fueron las mismas 3 veces que Jesús le preguntó si lo amaba. Esto le estaba diciendo a Pedro que él lo perdonaba, que él tenía un plan maravilloso para usarlo y para dar a conocer acerca del mensaje de la salvación y de lo que Jesús había hecho en aquella cruz y que había resucitado para que muchos otros tuvieran la misma oportunidad que él de tener una amistad con Dios para siempre, con el Señor Jesús para siempre. Así es que si tú también te has sentido como Pedro, que no sabes si Dios te puede perdonar por esas malas palabras que te brotan de la boca, por esas mentiras que dices sin pensando que es la manera de arreglar un problema, o por seguir viendo esos programas de televisión que tú sabes que no le agradan a Dios. Sabes, Dios sí, Jesús sí te perdona, porque para eso vino. Pero tú tienes que recordar que esa nueva vida consiste en que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a tener dominio propio. Dominio propio quizás suena como una palabra muy grande o de adultos, ¿verdad? Pero significa que el Espíritu Santo nos ayuda a que Él tome control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones y de nuestro cuerpo. Eso significa dominio propio. La palabra de Dios nos dice, nos da la solución para que tú y yo cuando volvamos a hacer las cosas que no le agradan a Dios, tengamos esta palabra en nuestro pensamiento, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Aquí dice la palabra confesar. Eso significa reconocer, decirle al Señor Jesús lo que hemos hecho. ¿Y cuál es lo que pasa cuando tú y yo decimos que hemos cometido algo que deshonra a Dios, que hemos pecado, que hemos escogido lo que queremos y no lo que Dios quiere? Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que no esperes que pasen minutos, horas y días cuando tú te hayas dado cuenta que hiciste algo que deshonra a Dios, que hayas cometido pecado. Inmediatamente busca un lugar donde nadie te vea, donde nadie te escuche, y ahí habla con el Señor Jesús y dile: Señor Jesús, yo acabo de decir esta mentira a mi mamá y sé que te desagrada y te pido que tú me perdones. Y cuando eso hagas, también dale gracias al Señor Jesús por su perdón, porque Él siempre te va a perdonar porque te ama. Y tienes que estar agradecido por ese perdón que solamente Él te puede dar en cualquier momento. Así es que
recuerda, esto es la promesa de Dios para ti y para mí cuando hagamos algo que no le agrada a Dios. Jesús perdona los pecados. Dilo conmigo nuevamente. Jesús perdona los pecados. Excelente. ¿Crees que Pedro siguió al Señor Jesús después de esto? Claro que sí. Él siguió al Señor Jesús. La vida de Pedro después de esto no fue perfecta, esa es la verdad. Siguió haciendo cosas que desagradaban a Dios, pero ¿sabes qué? Siempre recordaba la promesa de Jesús, que era confesar sus pecados. Y aunque él no fue perfecto, Dios tenía un plan para él. Tu vida y mi vida no van a ser perfectas. Vamos a seguir luchando como Pedro siguió luchando por toda su vida con el pecado. Pero recuerda lo que leímos acerca en la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre que tú y yo hagamos algo que deshonra a Dios, que cometamos pecado, tenemos que ir y hablarlo con Jesús. Pero además necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo vino a morar en ti el día en que tú le diste tu vida al Señor Jesús. Y Él es tu ayudador. Él es la persona que te puede ayudar a ti a tener dominio propio. Recuerda, dominio propio significa permitirle al Espíritu Santo que Él nos gobierne, que Él tome su lugar en nuestra vida y nos ayude con todos estos sentimientos y pensamientos y palabras que sabemos que no honran a Dios. Y cuando nosotros hayamos recibido el perdón de Jesús, nosotros debemos darle gracias por ese perdón que nos otorgó el día que Él murió en aquella cruz. Así es que yo te animo a que tú recuerdes que Jesús perdona los pecados. No lo olvides. Cuando te des cuenta esta semana que has pecado, irás con el Señor Jesús y le pedirás que te perdone por tus pecados, le confesarás lo que has hecho mal y le darás gracias por su perdón, y también le pedirás ayuda al Espíritu Santo para que no cometas ese pecado nuevamente. ¿Y será que le pedirás al Espíritu Santo que te ayude a tener dominio propio? Tal vez mientras tú has escuchado esta historia, que es una historia verdadera, tú has pensado, yo necesito al Señor Jesús en mi vida. Y si es así, quiero que escuches estas palabras. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice para todo aquel, se refiere a cualquier persona. Es decir, que tú, aunque estás pequeñito, tú también eres una persona y tú puedes creer hoy en el Señor Jesús. Si tú has creído que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y vino a esta tierra y murió por tus pecados, tú puedes hoy convertirte en un hijo de Dios. También dice que no se pierda, es decir, que ya no vivas separado de Dios por el pecado, sino que a través de que tú creas en la obra de Jesús, tú puedas vivir con Jesús y puedas tener una amistad con Él, no solo aquí en esta tierra, sino que dice tengas vida eterna. Eso significa que en el momento en que tú recibes a Jesús, ¿sabes? Puedes tener una amistad desde ahora y para siempre. Y un día tú puedas ir al lugar donde se encuentra Jesús. ¿Será que tú hoy recibirás al Señor Jesús en tu vida? ¿Alguna vez alguno de tus amigos o amigas te ha hecho enojar? ¿O te ha hecho algo malo? Bueno, hay veces en las que los amigos pues se pelean, incluso hasta te pueden hacer llorar. Eso es muy normal. Y hay veces en las que esos problemas se solucionan, pero hay otras en las que no. Y bueno, se dejan de hablar. Si has creído en el Señor Jesús, a veces haces cosas malas que van en contra de Dios. Y hay algunas personas que piensan que al hacer esto pierden la relación de amistad con Dios. O hay algunas personas que piensan que tienen que estar alejadas por eso. Pero, ¿qué pasa si tú pecas? ¿Qué pasa si tú has pecado? Bueno, en 1 de Juan nos dice qué podemos hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que el pecado no interfiera nuestra amistad con Dios, es necesario
confesarlo. Eso quiere decir que nosotros le digamos al Señor que nosotros nos hemos dado cuenta de eso y que no queremos volver a hacerlo. Recuerda la frase del día: Jesús perdona los pecados. Digámoslo junto: Jesús perdona los pecados. Y como tú tienes la promesa de que Dios no te va a rechazar, sino todo lo contrario, Él te va a estar ayudando para que tú te acuerdes de esas situaciones, de algo que están mal, y tú se lo puedas confesar. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, leyendo la Biblia, orando, el Espíritu Santo, Dios te va a estar ayudando a que tú te des cuenta de esos errores que tú debes de cambiar. Y también te va a dar la oportunidad, te va a dar la fuerza para que tú le pidas su ayuda y que ya no lo vuelvas a cometer. Tú puedes seguir creciendo en Él. Y sabes, el amor de Dios es tan grande que te ayuda a que tú tengas una fuerte amistad con Él. Y tú puedes pedir a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude a tener dominio propio sobre esos pecados, para que te ayude con situaciones que vas a estar pasando en un futuro. Así que vamos a tomar un tiempo y vamos a orar. Oremos. Amado Padre, gracias porque nos permites darnos cuenta de nuestros errores y te pedimos ayuda para que tú nos sigas mostrando lo que tenemos que cambiar y nos des fuerza para ya no volverlo a hacer. Te agradezco porque tú nos perdonas y nos limpias de nuestro pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que estuviste con nosotros. No se te olvide compartir los videos con tus amigos o con tus familiares. Y si no te has suscrito, puedes suscribirte. Y no olvides, el miércoles tenemos misiones. ¡Nos vemos!